En el episodio de hoy te voy a compartir una herramienta súper poderosa de autoconocimiento que a mí me transformó la vida por completo y es conocer tu temperamento. Así que por los siguientes episodios voy a estar haciendo una saga de temperamentos. Hace como unos años hice una saga de heridas donde hablaba de las 5 heridas emocionales: el abandono, la traición, la humillación, el rechazo y la injusticia. Y esta vez quiero hacer lo mismo, pero con los temperamentos. Entonces en este espacio vamos a hablar de los 4 temperamentos: el temperamento colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, cómo identificar el tuyo, pero sobre todo cómo mantenerlos en tu luz para que esto te sirva para seguir creciendo personalmente. Bienvenidos a un podcast para conocerte, soy tu host Mariale Riaño y creé este espacio para ayudarte a descubrirte, para ayudarte a sanar, para ayudarte a conocerte y sobre todo para darte un montón de herramientas que te van a ayudar a ser tu mejor versión. Como algunos ya saben, en parte de mi historia, yo antes de empezar en este mundo del crecimiento personal y de conocerme y de la asesoría de imagen y coaching, estaba súper perdida en la vida. Realmente no sabía muy bien quién era, estaba muy confundida. Yo no me sentía cómoda en mi imagen, no me sentía cómoda tampoco en mi cuerpo y lo abandoné completamente. Y definitivamente no sabía qué rumbo seguir. Y en el 2019, cuando estaba tan perdida, eso hizo que yo tuviera una reacción de muchísima rabia hacia un desconocido en un banco. Y ese momento de ira fue el que transformó mi vida, porque fue como un espejo de que yo ya estaba descontrolada, y no solo descontrolada, sino que estaba convirtiéndome en la persona que nunca había querido ser. También me di cuenta de que estaba siendo una persona súper frustrada y eso me estaba como dañando la vida. Así que decidí tomar acción para encontrar respuestas dentro de mí, y fue cuando tomé una asesoría de imagen que realmente me cambió la vida y me ayudó a conectarme con quien yo era. Parte de ese proceso de profundizar en mi camino de autoconocimiento fue entender mi lenguaje corporal. Y cuando hablamos de lenguaje corporal me refiero a los gestos, movimientos, como posturas que el ser humano tiene y que transmite con su cuerpo quién es. Y a través de este lenguaje no verbal hay una parte poderosísima que, como ya hemos visto, son las heridas, pero hay otra parte igual de poderosa que son los temperamentos. Y yo puedo saber los temperamentos de una persona solamente por su rostro, por el ángulo de su ceja, por la forma de su rostro, puedo saber exactamente qué temperamentos son. Cuando yo aprendí esta información fue como un despertar para mí y fue realmente como un aha moment. Y hay una frase que dicen los mexicanos que me encanta y es que te caen los 20, que es como esa información increíble que te transforma. Pues para mí definitivamente aprender sobre los temperamentos fue un pedazo de esa información que me transformó. Aprender sobre temperamentos en mi curso de lenguaje corporal es una pieza importantísima de mi historia y sé que esta información también va a ser una pieza muy importante de tu rompecabezas de la vida, y por eso quiero compartirte esta saga. Entonces, hoy vamos a ver exactamente qué es un temperamento y por qué es necesario conocer el tuyo, y también vamos a entender cómo los temperamentos se potencian y evolucionan alrededor de la vida. Y después le voy a dedicar un episodio a cada uno de los 4 temperamentos, uno para el colérico, otro para el flemático, para el melancólico y para el sanguíneo, porque van a ver cómo cada persona es realmente un mundo. Y esta es una parte de ti y es una parte que conocer vale muchísimo la pena. Algo súper importante, y es como el primer punto para entender un temperamento, es que tú naces con tu temperamento. Entonces tú puedes nacer con un temperamento colérico, un temperamento flemático, sanguíneo o melancólico. Y yo sé que estos títulos y estas palabras no son las más accurate ni las mejores, porque hay como muchas creencias limitantes al respecto. Así que por favor no caigas en este círculo vicioso que yo caí de pensar como, si tengo un temperamento colérico, entonces soy histérica todo el día, o si tengo un temperamento melancólico, entonces voy a tener depresión todo el tiempo, porque eso es falso. Lastimosamente, como que en la sociedad sí se han generado esos juicios con la palabra de cólera y de melancolía, pero esto está muy alejado de lo que el temperamento en sí es. Así que todos los seres humanos nacemos con un temperamento y yo quiero que tú empieces a descubrir cuál es el tuyo. Lo bueno es que tú naces con este temperamento y el temperamento va creciendo contigo. Eso es clave. Es decir, todos vamos a tener uno, pero no todos vamos a tener el mismo en sí todo el tiempo. Es decir, yo ya no soy la misma persona que era cuando tenía 2 años. Por ende, mi temperamento puede ser el mismo: melancólico, colérico, sanguíneo o flemático, pero va a estar en crecimiento, va a estar en evolución. Y eso es algo súper importante. El temperamento sí lo puedes cambiar. Y créeme que yo soy fiel testigo de esto. Tu temperamento sí es moldeable, tu temperamento sí es versátil, porque tú eres la que lideras tu temperamento. Y un error súper grande es pensar y justificar tus errores o tus acciones por tu temperamento.
Y yo vivía en un entorno que era muy así. Yo vivía en un entorno donde si había, por ejemplo, violencia verbal, era como que las personas se justificaban diciendo, es que yo soy así, como que es que ese es mi carácter, es que ese es mi temperamento. Y para mí fue tan revelador conocer esta información porque cuando yo me di cuenta de que tenía mi temperamento en una escala negativa y lo pude cambiar, fue como decir, wow, realmente la maestría humana de temperamento es volverte tú la líder de tu temperamento y no dejar que el temperamento te lidere. Hay tres términos que son súper parecidos entre sí y que es muy fácil confundir, y es el término no de la personalidad, el carácter y el temperamento. Así que quiero que pienses en tres círculos grandes, uno metido dentro del otro. Y tu círculo más grande, el más amplio, el que va a abarcar más cosas, va a ser tu personalidad. Y es que la personalidad es la unión global de características que te van a definir como persona. Entonces en mi personalidad van a entrar muchas cosas y por eso es una unión global, es algo macro. Y dentro de este círculo grande de la personalidad hay un círculo un poquito más pequeño, que es el carácter. Entonces el carácter van a ser mis cualidades y mis valores que me definen también como persona, pero que yo adquiero por experiencias, por educación o también por mi entorno. Entonces no son innatas, no es que yo nací con estas, sino que yo las fui aprendiendo y las fui adoptando como mías. Y esto es algo que también puede ir cambiando con el tiempo. Y dentro de este círculo más chiquito, que es el carácter, hay otro círculo más pequeño y ese es el círculo de temperamento. Es decir, la personalidad va a abarcar todo lo que tú eres y adentro vamos a tener el carácter y dentro del carácter vamos a tener el temperamento. Entonces con el temperamento sí nacemos. Y hay gente que nace con mezclas, esto es súper importante. Muchas de mis clientas tienen mezclas. Yo tengo uno solo, que más adelante te voy a contar cuál es. Pero muchas de mis clientas tienen mezclas como colérico melancólico, hay gente que tiene mezclas de sanguíneo flemático, sanguíneo melancólico, sanguíneo colérico, y realmente puedes tener cualquier tipo de mezcla porque sí es compatible tener dos temperamentos. Desde mi perspectiva y con mi experiencia leyendo a las personas a través de su lenguaje corporal, uno tiene dos. O tienes un temperamento o tienes dos temperamentos, pero no tienes tres ni cuatro, porque entonces ya te vuelves un shampoo y un cóctel como de frutas. Y eso de una u otra forma te haría perder tu identidad. Entonces tu identidad sí se va a ver muy marcada por tu temperamento, pero sí tenemos como seres humanos o un temperamento o máximo una mezcla de dos. Y entonces este círculo más chiquito, el círculo del temperamento, es cómo yo interactúo con el mundo. Es esta cualidad innata con la que yo nazco, son estos patrones de reactividad y de comportamiento en mi entorno social que sí son heredados. Que sean heredados no significa que no puedan ser su mejor versión y no significa que puedan estar en su luz y no significa que igual los puedas apropiar. Esto es súper clave. Y ya con esto en cuenta, te voy a contar por fin cuál es mi temperamento y sé que muchos se van a quedar sorprendidos porque en mi versión del 2024, y mentira, en mi versión desde el 2020 para arriba, mucha gente como que no lo cree. Yo tengo temperamento colérico y yo viví en el lado oscuro y en la sombra de este temperamento mucho tiempo. Y en el episodio colérico te contaré más al respecto, pero básicamente este es un temperamento que tiene mucha energía. Entonces a mí como que llegar a mi nivel de cansancio es difícil. O sea, yo soy de esas personas que puede hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no se cansa. Y de esas personas que en las mañanas tiene clase, después tiene almuerzos, después tiene cenas, después trabaja y después como que quiere seguir yéndose de fiesta. Esa soy yo. Y las personas coléricas también tenemos otra característica y es que nuestra forma de recargarnos es a través de gente y de entornos sociales. Entonces por eso para mí en el 2019 que yo vivía una vida súper ajetreada y que tenía mi temperamento descontrolado, mi única forma de recargarme era ir a discotecas todas las noches. Entonces yo iba como jueves, viernes, sábado, literalmente seguidos los 3 días porque era mi única forma de recargarme. Así que por un momento quiero que se imaginen una baby Mariale que nació con el temperamento colérico. Y a lo largo de mi vida yo fui creciendo y fui también moldeando mi carácter. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya tenía esta mezcla colérica, pero yo fui moldeando mi carácter según lo que yo veía en mis experiencias, en mis entornos y en mi educación. Entonces, si yo veía que mi papá era bravo, pues yo decía, así es como se hacen las cosas. O si yo veía que mi mamá era tranquila, yo decía, ok, ese es el carácter que yo debería tener. Y entonces ahí empieza a jugar como estas experiencias y está también como mucha experimentación. Entonces uno como niño chiquito empieza a experimentar y empieza a ver qué le sirve y qué no le sirve, qué funciona y qué no funciona, con qué te sientes bien y con qué no te sientes bien. Tú sabes tu temperamento y tú conoces de qué estás hecho en los momentos de más estrés.
Hace unos meses, en alguno de estos libros que leí del 2024, un autor explicaba que si tú quieres realmente conocer quién es alguien, tienes que conocerlo en su momento de más estrés. Porque cuando tú estás exprimiendo la naranja y sacando todo el jugo que tienes, ahí literalmente sacas todo lo que eres. Cuando tú estás tranquila, en la playa, tomándote una piña colada, pues obviamente va a ser fácil enmascarar muchas actitudes que no has trabajado. Pero cuando te están sacando el jugo y te están exprimiendo con una naranja, es que en serio sale todo lo que no es. Y eso fue lo que me pasó a mí en el 2019. A mí me estaban exprimiendo como una naranja porque varias personas estaban sobrepasando mis límites. Yo tampoco sabía cuál era un límite. Yo definitivamente no me ponía como prioridad, como que todo el mundo era prioridad menos que yo. Tenía unos horarios súper fuertes, tenía que trabajar, tenía que estudiar, tenía que encargarme de muchas cosas que no me correspondían. Y eso era como que cada día me exprimían más la naranja y la naranja y la naranja. Y era tanto como que esta presión que yo sentía que literalmente exploté. Y como yo soy colérica, pues exploté con mucha ira y con mucha rabia. Y ahí fue la historia donde exploté con esta persona del banco que no tenía nada que ver conmigo. Y me di cuenta de que yo no podía seguir así. Y empecé a estudiar lenguaje corporal. Y lo más chistoso es que cuando a mí me contaban mi temperamento, yo no me lo creía. Y eso es muy común, porque el primer paso es la negación. Así que si no te suena nada de esto y crees que eres perfecta o perfecto y que esto es para todos menos para ti, que era lo que yo pensaba, te entiendo, como que yo he estado también por ese camino. Y cuando tú te estás conociendo, sí hay un primer paso y es la negación, de decir, no, como que yo no soy eso, como que no, eso no me pasa a mí, yo veo que le pasa a otras personas, pero a mí no. Y esto nos pasa porque vernos, o sea, ver ese resultado de la naranja exprimida, ver todo lo que sale cuando estás bajo tanta presión, es tener que hacernos cargo de nuestra basura mental, tener que hacernos cargo de nuestro pasado y sobre todo estar dispuestos a dar ese gran salto para exponenciar todos nuestros talentos. Y es algo que requiere muchísima valentía. Y si tú estás acá es porque ya estás listo, ya estás lista para avanzar a ese nivel y seguir subiendo en valentía. Y un espacio que te permite expandir tu valentía realmente es conocerte y conocer tu temperamento. Todos los temperamentos van a tener su luz y su sombra. ¿Esto qué significa? Que la luz son sus fortalezas, es decir, gracias a mi temperamento yo tengo ciertas fortalezas que me hacen especial y que me hacen única y que también me hacen productiva y me hacen buena persona. Y esas son las fortalezas que está en mi poder y en mi responsabilidad exponenciarlas. Pero también tengo una sombra, y esto es súper importante porque todos los seres humanos vamos a tener nuestro lado de luz y nuestro lado de sombra. Y negar el lado de sombra es como querer manejar a ciegas, como con una venda en los ojos. Realmente es imposible, porque yo no puedo controlar, no puedo sanar y no puedo manejar lo que no estoy viendo que tengo. Entonces, entender la sombra es súper valioso también porque nos recuerda que somos humanos, nos recuerda que somos humanos vulnerables y que tenemos una parte débil, como que hay una humanidad débil y está esa parte humana rota, que tenemos que intentar arreglarla y sobre todo protegerla. Eso es súper, súper clave. Así que tu sombra del temperamento va a ser tu área de mejora, van a ser esas partes de ti que cuando tú conoces más, más también vas a poder sanar, vas a poder soltar, vas a poder perdonar. Y es importante que haya un balance entre esa fortaleza y esas debilidades. Este sí es como un disclaimer y es que ver tus debilidades y ver la sombra de tu temperamento requiere mucho, pero mucho coraje y valentía. Esto es algo que es realmente para valientes. O sea, yo admiro mucho a la gente que crece personalmente, la gente que está dispuesta a conocerse. Por ejemplo, cada uno de mis clientes yo los admiro un montón porque ese valor tan grande de verte a ti mismo, de ver tu vulnerabilidad, de abrir tu corazón, realmente es algo que no tiene precio, pero también es algo que te da tanta madurez y tanta responsabilidad que en serio es como para gente que es muy valiente. Tu temperamento es necesario en el mundo y todos tenemos un temperamento porque el temperamento nos va a dictar y va a ser como nuestra brújula y GPS de cómo yo interactúo en el mundo, cómo interactúo en el mundo socialmente, cómo funciona mi psicología, cómo interactúo de manera oral, de manera comunicativa, cómo reacciono yo frente a un evento. Si me invitan a una fiesta, por ejemplo, entonces cómo reacciono yo. Voy a la fiesta, no voy a la fiesta, me quejo de la fiesta. Si voy a un lugar desconocido, ¿cómo actúo yo? Hablo con todo el mundo y me vuelvo amiga de la gente, tal vez soy tímida y prefiero no ir, o si es que voy y soy muy tímida, prefiero quedarme en una esquina.
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entender tu temperamento es igual a entender por qué interactúas como tú interactúas en tu ámbito social, en tu ámbito profesional y en tu ámbito psicológico también. Saber tu temperamento te ayuda a comprender mejor tus reacciones emocionales. Entonces, en este ejemplo de mi versión del 2019, que realmente era histérica, entender mi temperamento me ayudó realmente a sanar y a comprender de dónde venía esa reacción emocional. Y pues esa reacción emocional venía de la sombra de mi temperamento, pero también venía de que había un descontrol. Es decir, yo solté el control y yo no quería ser la líder como de mi personalidad, sino yo estaba dejando que mis emociones me guiaran, estaba dejando que todos estos impulsos y todas estas reacciones emocionales me guiaran, cuando es al revés. Cuando si tú quieres vivir una vida plena, tú tienes que aprender a controlar tus reacciones emocionales. Y no solo controlarlas, sino dirigirlas, encaminarlas y liderarlas. Y darme la oportunidad y el tiempo para descubrir esa parte de mí me cambió por 5 razones. Y la primera es porque reescribí mi historia. Yo decidí que yo ya no quería ser esa versión de María la histérica. Yo ya no quería gritar a la gente, yo ya no quería ser grosera, yo ya no quería sentir ira, yo ya no quería tener ese cansancio por la ira. Yo ya no quería estar en un entorno agresivo, ya no quería sufrir de violencia ni verbal, ni física, ni ningún tipo de violencia. Y yo definitivamente después no quería volverme la persona que ejercía esa violencia, porque yo iba para allá. Mi mamá diría como que estás yendo para allá que te las pelas, que es como, no sé cómo se dice en español, pero una expresión que ella siempre dice y que creo que es media colombiana y a mí me da mucha risa. Pero sí, yo iba para allá. Y la única forma de evitarlo era conociéndome y también conociendo esta información y entendiendo el temperamento de los otros. Así que para mí, saber mi temperamento fue mi manera de reescribir mi historia. Porque yo me di cuenta de que yo estaba siendo una persona colérica, descontrolada y tarde o temprano, bueno, no tarde o temprano, eso ya me estaba pasando factura, pero tarde o temprano era como que iba a explotar, era una bomba de tiempo. Entonces, para mí, reescribir la historia significó cambiar de identidad. ¿Y a qué me refiero con cambiar de identidad? Aquí yo estaba viviendo una identidad de una persona colérica en sombra, de una identidad de alguien que no controla sus emociones, que no sabe gestionar, que no sabe cómo manejar un impulso, que no sabe cómo reaccionar frente a un estímulo. Y empecé a jugar, y esto también te lo cuento en el episodio de los hábitos atómicos, como que en el episodio de review del libro, y es que empecé a jugar a cambiar mi identidad. Y yo lo que hice fue poner como en un balance y en un chart los 4 temperamentos con todas sus características. Y yo dije, ok, si yo sé toda esta información, si yo ya estudié todo esto, si para mí es súper fácil identificar el temperamento de la otra persona y identificar en 5 minutos quién es, ¿cómo voy a hacer para que esto me sirva para gestionar mejor mis emociones y para hacer lo que yo quiero ser? Entonces me di cuenta de que un temperamento que balancea un montón el colérico es el flemático. Y es una muy buena combinación. Y yo no tenía esa combinación innata. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Empecé a jugar a ser esa persona. Empecé a jugar a ser una persona más balanceada. Entonces, cada vez que tenía un estímulo, y aquí suena muy fácil, pero en la vida real fue muy difícil y requirió como de mucho autocontrol. Cada vez que yo tenía un estímulo y quería gritar y quería ponerme brava y quería responder y quería ser grosera, pensaba por 5 segundos y me preguntaba, ¿una persona flemática cómo respondería a esta queja? ¿O una persona flemática qué diría a este comentario? O simplemente una persona flemática cómo reaccionaría frente a esta situación. Y eso fue cambiar mi identidad. Eso fue reescribir mi historia. Fue dejar un patrón de ira, fue dejar un patrón que viene mucho desde chiquita. Porque en mi familia como que la gente tiene un carácter, perdón lo que voy a decir, pero un carácter de porquería. Es como, ay Dios, de verdad, les hizo falta a algunos cambiar su identidad. Entonces hay mucha gente brava y mi papá era súper bravo, o sea, en serio era súper, súper bravo. Y yo aprendí que si nos vamos a los 3 circulitos, como que el grande que es la personalidad, el mediano que es el carácter y el chiquito que es el temperamento, en carácter yo aprendí que tú tenías que tener un carácter fuerte, un carácter firme, un carácter bravo, porque mi papá era muy bravo. Y no solamente como que con la familia, sino en general con mucha gente. Y yo aprendí eso era lo que veía desde chiquita. Entonces, obviamente, o sea, como que si unes en tu ensalada de frutas carácter bravo, carácter fuerte, carácter directo, más un temperamento colérico,
en una escala negativa, como que es una explosión de ira. Y eso era lo que yo estaba viendo. Entonces, para mí, entender mi temperamento sí fue reescribir mi historia. Y fue también moldear mucho más ese carácter y soltar lo que no me pertenecía. Porque yo ahí me di cuenta de que la ira no era mía, la ira era de mi papá. Que esa idea de que para conseguir cosas tienes que ser brava, eso era de mi papá, eso era una creencia limitante, eso no era mío. Y todo eso, empezar a trabajarlo, empezar a soltarlo, fue reescribir esa parte de mí. Y eso es lo chévere. Con tu personalidad, tú eres la guía, tú eres el guía. Tú eres quien tiene el poder de escribir tu biografía. O sea, tú puedes decidir qué quieres que vaya y qué no quieres que vaya. Y qué páginas o qué capítulos de tu vida ya no quieres presentes. Incluso qué personajes como que ya estás cansada de que estén en tu libro de vida. Eso es algo que tú puedes decidir porque créeme que tu personalidad, tu carácter, tu temperamento, tu herida, tu estilo de moda, todos los atributos de tu personalidad necesitan que tú los guíes. Y no solo lo necesitan, sino que en serio lo quieren. Va a sonar chistoso, pero si quieres profundizar más en esto, date la oportunidad de tener una conversación con tu temperamento y vas a ver que a tu temperamento le encantaría que tú lo guíes, le encantaría que tú le hables, le encantaría que tú le des el espacio que se merece, porque así es como que su única forma de poder ser lo mejor que vino a ser. Y que igual tener un temperamento es necesario porque te permite tener un impulso para poner también tus dones y tus talentos al servicio del mundo. Y al final para eso vinimos al mundo, vinimos para servir. La segunda forma en la que saber mis temperamentos me cambió la vida es porque aprendí a relacionarme mejor. Y esto es súper, súper, súper interesante y de verdad que es súper transformador. Entender mi temperamento y entender los temperamentos del otro fue una visión de wow. O sea, cada ser humano en serio es un mundo. Y ya no solo como un cliché de, ay, sí, todos somos únicos, como que todos somos súper especiales, cada uno es original. No, sino ya en serio, decir, es que en serio, como que, wow, cada ser humano es un mundo. Y es un mundo que va a través de su lente. Entonces, los temperamentos también son lentes. Yo veo el mundo a través del lente colérico, hay gente que ve el mundo a través del lente sanguíneo, otros que ven el mundo a través del lente melancólico y también a través del lente flemático. Pero para mí fue súper interesante y de verdad fue tan como que alivianador, no sé si se dice así, pero súper relieving, poder ponerme otros lentes para entender al otro. Entonces, cuando yo entendí mi temperamento, fui capaz de salir de mí misma y poder entender los otros temperamentos también. Y ya pude ver con ojos más de empatía y de misericordia a los demás, porque ya entendía que sus acciones estaban dictadas por una psicología distinta a la mía y que eso está perfecto. Para que el mundo viva en balance, sí necesitamos los 4 temperamentos, porque se complementan entre sí. Y si tú ya entiendes los temperamentos, gestionar los conflictos va a ser mucho más fácil. Yo desde mi 2019, créanme que no he vuelto a tener una pelea así, pero en años, o sea, en años, en años, en años. Uno, porque mientras descubría mi temperamento me di cuenta de que las peleas son una fuga de energía increíble y que no tiene sentido, la verdad, y que es como todo súper agotador y cansado. Y la verdad es que no tiene sentido ahora en mi cabeza. Y también me di cuenta de que la pelea no se soluciona a través de los ojos de tu temperamento, sino a través de los ojos de múltiples temperamentos. Entonces, cada vez que yo empezaba a tener conflictos, peleas o discusiones con gente de otros temperamentos, empezaba a comunicarme de la manera en la que ellos me iban a entender. Entonces, una persona colérica no te va a entender igual que una persona sanguínea. Una persona colérica le gusta que seas directo, que vayas al grano, que no pierdas el tiempo. Pero en cambio a una persona sanguínea le encanta que le des el tiempo de expresar lo que siente, de hablar, de comunicarse, de que le preguntes cómo está, cómo le fue, qué tal el tráfico, como un montón de cosas como que podrían parecer de rellenos para algunos, pero para esas personas eso es importante y es fundamental. Entonces, entender los temperamentos era realmente entender a la gente, y entender a la gente es solucionar los conflictos desde un lugar mucho más óptimo y desde un lugar más sostenible. Y así empiezas también a comunicarte asertivamente. La comunicación asertiva quiere decir que mi mensaje lo entiende la persona a la que le está llegando. O sea, si tú, por ejemplo, no entiendes un mensaje que yo te estoy dando, no es tu culpa, sino es la mía, porque yo no me estoy comunicando asertivamente. Y entender los temperamentos fue entender eso, entender que yo sí tengo el poder para cambiar mi comunicación y que las personas puedan
captar mejor lo que yo estoy diciendo también a través de su temperamento. ¿Cómo uso yo esto en el día a día? Con mis clientas, dependiendo de su temperamento, les hablo de cierta manera. Por ejemplo, las que son flemáticas, que es el temperamento más equilibrado, les encanta que les hablen con números, con cifras, con estadísticas, con research, como con recursos, con libros, porque les encanta el análisis. Entonces todo lo que sea analítico va a ser como increíble para ellas y para ellos. Ahora, si tengo que hablar con alguien melancólico, por ejemplo, o alguien melancólica, el approach es súper distinto, porque yo para poder acercarme a ellos necesito empezar a usar un vocabulario más emocional, un vocabulario más artístico, más profundo, más reflexivo, no tan numérico, porque a ellos los números no les van a interesar tanto como les va a interesar el arte, la creatividad, los sentimientos, las emociones, el pasado, como que la reflexión. Mientras que si voy a hablar con una clienta o con un cliente sanguíneo, para ellos como que los updates son lo mejor. Entonces que tú puedas como que darte un espacio como de chisme con ellos es increíble. A ellos les encanta la farándula, les encantan las fiestas, les encanta la vida social en confianza y les encanta hablar de sí mismos. Eso es increíble y cada vez que uno le pregunta sobre ellos se sienten súper especiales. Y eso es comunicarte asertivamente, saber cómo acercarte a cada persona desde este lugar de decir, tú me importas tanto como ser humano y eres tan valioso y eres tan único que quiero acercarme de la mejor manera para que yo pueda entender lo que tú me estás diciendo, pero para que tú también puedas entender lo que yo te quiero comunicar. Y así el intercambio de palabras se vuelve tan ligero, tan liviano, como que uno ya no se toma nada personal, sino viene desde un lugar de mucha más seguridad. Saber tu temperamento también te da tanta seguridad al hablar, te da tanta seguridad al comunicarte y al relacionarte con otros, porque no solamente te entiendes tú, sino que entiendes literalmente a la persona que tienes al frente y al desconocido que tienes al lado. Una tercera área donde el temperamento cambió mi vida fue en elegir mi carrera y mi profesión. Más adelante vas a ver cómo cada temperamento tiene como profesiones y carreras ideales y esto es súper útil, especialmente si estás acabando el colegio. Y esta información a mí me hubiera encantado que me la enseñaran en senior year o en sexto, no sé en tu país cómo le digan. Pero en este último año de colegio esto es clave, o sea, la verdad conocerte es re clave. Y sí hay carreras que son más afines según tu temperamento. Entonces es verdad que uno le hacen estos test de personalidad, pero créanme que a mí nunca me salió nada accurate. Me salieron unas cosas que yo decía, ni pagada estudié eso. Todo el tiempo era como administración, mentira. Era como administración, comunicación y yo no sé qué más cosas. Y yo pensaba en mi cabeza, ok, esto no me cuadra tanto. Incluso creo que una vez me salió algo como ingeniería de ni sé qué cosas. Y yo era como, ok, esto no es lo que quiero. Yo quería en ese momento diseño de interiores. Yo decía como, yo solo quiero diseño, yo solamente quiero algo más artístico. Y es muy chistoso, yo soy súper artística, soy súper creativa, tengo un montón de talentos artísticos. Y en esos tests que me hacían del colegio, en ninguno me salió arte. Y yo era como, ¿are you kidding me? Obviamente, soy artística. Entonces, este es distinto. No, o sea, saber tu temperamento te ayuda a escoger carrera y profesión desde un lugar distinto que hacer esos tests vocacionales. Como que son temas muy distintos, porque el test vocacional no mide tu temperamento. Mientras que si primero medimos tu temperamento, después vas a saber qué ramas va mejor. Entonces, en el temperamento colérico, solo para darte un ejemplo, las mejores profesiones y los mejores cargos y áreas de desempeño son lugares donde tú puedas como liderar un equipo. Entonces, por ejemplo, por eso a mí me encanta y se me da también organizar eventos. Sea una cena, sea una fiesta, sea una pasarela, como sea cualquier cosa que yo tenga que organizar, que requiera mucho esfuerzo y acción y movimiento, se me da muy bien. Y también tengo ese lado como que súper motivacional. Entonces, estas personas también son muy buenas speakers, porque son súper, pero súper motivacionales y cogen energía rápido. Entonces, tienen mucha acción y movimiento y a ellos les gusta estar en carreras y en profesiones que tengan acción y movimiento. No detrás de un escritorio 24/7 porque eso les daría estrés. Eso es como para otros temperamentos. Entonces, si tú eres colérica como yo, sí te va mejor esas carreras donde tú tienes movimiento, donde tienes interacción social, donde tú sabes que no es estático, sino que siempre hay desafíos. Estas personas necesitan trabajos con desafíos, porque si ya se sienten muy cómodos, se estancan. Así que yo sí estoy súper agradecida de que por entender mi temperamento pude escoger una carrera que se alinea a las características de esa parte de mi personalidad. Y no solo se alinea, sino que también las potencia. No es casualidad que a mí se me dé bien organizar eventos. Es como
obviamente se me da porque sí tengo un temperamento que tiene mucha energía y que tiene como mucha motivación, tiene liderazgo. Para mí es fácil ver dónde las personas encajan mejor. Entonces eso es importante en un evento, como que saber dónde coloca cada una de las fichas para que saquen su mejor versión. Y eso es algo que viene mucho desde mi temperamento. Y la cuarta razón por la cual también saber mi temperamento me cambió la vida es porque me dio mucha madurez emocional. Esta información, créeme que va a elevar tu madurez emocional en muchos niveles, porque saberla es llenarte de responsabilidad. Saberla es hacerte cargo de ti, es ya no excusarte detrás de, ay, es que así soy, o excusarte como mucha gente en mi entorno cuando yo era chiquita lo hacía, de decir, es que yo ya no voy a cambiar, como que yo estoy muy vieja para cambiar o yo estoy muy viejo para cambiar. Eso es una actitud muy de víctima. Todos, pero todos podemos transformar nuestro temperamento, porque créeme que si tú conoces tu temperamento, tú puedes reescribir tu identidad. Esta es una herramienta súper útil para tu crecimiento personal. Para mí fue una herramienta increíble y también me ayudó a soltar mucho lo que yo ya no quería. Eso es clave. Entonces tú ganas madurez emocional cuando sueltas cosas, sueltas tu pasado, sueltas cosas que ya no están en tu control, sueltas sueños que no cumpliste, sueltas sueños que ni siquiera quieres, pero que alguien te impuso, y te ayuda mucho a ser feliz. A veces sostener todas estas emociones reprimidas y estas partes de ti que no conoces es como lo que te impide la felicidad, así que conocerla es también cambiar muchos patrones que tú tienes. Y cuando tú cambias patrones que te limitan, pues estás siendo cada vez más libre. Y esa libertad definitivamente te da mucha más madurez emocional. Y la última forma en la que saber mi temperamento cambió mi vida, y es la forma que también quiero que experimentes tú, es que me ayudó a construir una marca personal más sólida. A veces pensamos que los temperamentos no tienen nada que ver con la imagen. Y yo pensaba al inicio eso. Yo nunca pensé que iban de la mano hasta que estudié asesoría de imagen y empecé a conectar todo mi conocimiento del lenguaje corporal, que tiene que ver con leer heridas, leer temperamentos y leer personalidades. Y todo me empezó a hacer clic, como que mi cabeza empezó a explotar. O sea, yo me sentía haciendo como una fórmula matemática súper compleja y sentía que en serio estaba como explotando en el universo. Y de verdad, eso a mí me construyó muchísimo. Entender que sí está de la mano tu temperamento con la forma en la que te vistes es increíble y es uno de los pilares que yo uso en la asesoría de imagen. Entender como tu personalidad, quién eres tú en esencia, quién eres tú en heridas, quién eres tú en temperamento, quién eres tú en tus atributos y en tus dones y en tus talentos, va siempre de la mano de cómo te vistes. Va siempre de la mano de lo que te gusta, va siempre de la mano de tu estilo. Y eso es la maravilla de la imagen, que te ayuda a conocerte. Y el temperamento es eso también. Cuando tú entiendes como que cómo los demás piensan y también entiendes cómo tú piensas, ya empiezas a ser mucho más coherente con tu manera de vestirte y verte. Entonces ya no solo es algo que dejas al azar y que ya no le das tanta importancia, sino que te sientas a analizarlo, te sientas a pensarlo, te sientas a construirlo porque tiene una importancia y un valor súper grande. También te da mucha seguridad. Conocer tu temperamento, amarlo, abrazarlo, trabajarlo, te da tanta seguridad. Seguridad para hablar, pero también seguridad para vestirte, seguridad para ir a comprar esa prenda de ropa que tanto quieres, seguridad para probar un nuevo estilo, seguridad para explorar en tu imagen, seguridad para cambiarte el look. En serio esto pasa. Como que saber tu temperamento, muy probablemente después de que lo sepas, te va a dar ganas de cortarte el pelo, de pintarte las uñas, de hacerte un look distinto, de pintarte otro color el cabello. Y es porque ganas seguridad, porque te estás conociendo. Y conocerte es amarte más. Y cada vez que te amas más, pues ganas más seguridad. Y esa seguridad se vuelve gasolina para tomar decisiones importantes también en tu imagen. Si lo llevamos un poco más a la parte estética, es súper interesante y como blow minding todo lo que esto genera. Porque, digamos, los colores que a mí me quedan, yo soy de colorimetría otoño. ¿Qué quiere decir esto? Que me quedan mejor los colores cálidos. Colores que tienen mucho amarillo. Y yo tengo un estilo natural y creativo. Entonces, a mí me quedan bien los colores cálidos. Y los colores que más me gustan son los más intensos, como colores súper llamativos. O sea, si tú me ves en un evento, en una fiesta o en algún lugar, yo amo usar cosas llamativas.
Y esto viene mucho por mi temperamento colérico. A las personas coléricas les encanta ser llamativas también, les encanta ser el centro de atención. Y ya llevado a una escala negativa, esto es un problema y es algo que veremos en el siguiente episodio. Pero por ahora quiero que sepas que de ahí también viene mi gusto por usar colores interesantes y llamativos y atractivos. Entonces a mí no me vas a ver como con un gris monótono, más bien como con un mostaza intenso, y se relaciona mucho con esa parte apasionada del temperamento colérico. Como que esas ganas y esa motivación y esa pasión que le pongo a las cosas también se ve reflejada en los colores que yo escojo y los colores que uso. Y mi estilo creativo va mucho con muchos como que atributos del colérico, y es que pues llamo la atención, no me gusta ser como lo mismo que todo el mundo, sino me gusta ser más original. También tengo un lado rebelde y esa parte sí viene en mi caso, viene como que también del temperamento colérico, y es no tanto seguir tantas órdenes, sino también como romper esas órdenes, y eso pues es algo mucho del temperamento. Saber tu temperamento sí te ayuda a mejorar significativamente tu imagen personal y profesional, porque es un espacio tan íntimo y tan vulnerable que te empiezas a cuestionar muchas cosas, y muchas de esas cosas es cómo te ves también frente al espejo y qué es lo que le estás transmitiendo a los demás. Hay una parte del temperamento colérico que es como más directa, más descomplicada, más inmediata. Esa parte se une mucho con mi estilo natural, como un estilo mucho más fluido, más relajado y eso, más descomplicado y más rápido. Así que prepárate, porque saber tu temperamento te va a generar mayor conciencia de ti. Y si tú tienes más conciencia de ti, vas a tener más conciencia también de tu entorno. Para mí, entender mi temperamento fue un despertar de conciencia. Fue abrir mis ojos, fue encender como esa luz, reconocerme y sobre todo perdonarme muchas heridas que tenía de mi pasado y muchas actitudes que ni siquiera sabía de dónde venían. Así que por ahora quiero que sepas que esta parte de ti, esta herramienta de autoconocimiento, que en serio es súper poderosa, en tu vida te va a permitir reescribir tu historia. Te va a permitir relacionarte interpersonalmente de un lugar mucho más seguro, más confiado. Te va a permitir aprender a tener una mejor vida social, una mejor vida profesional. Tercero, te va a ayudar a elegir tu carrera y tu profesión desde un lugar más consciente y seguro. Y si ya estás en una carrera y una profesión, también te va a ayudar a filtrar y como que a reencaminar o a redireccionar lo que estás haciendo. La madurez emocional que vas a ganar después de saber tu temperamento es algo que no tiene precio y que es súper significativo para tu estabilidad, para tu bienestar y para tu autoestima sana. Y sobre todo te va a ayudar a construir una marca personal más sólida, porque es una herramienta poderosísima que hace mucho clic con cómo te vistes tú. Así que en los siguientes 4 episodios te voy a compartir mis herramientas y mis recursos más útiles para que tú puedas identificar y comprender tu temperamento. Por ahora lo único que tienes que hacer es darte el permiso de vivir esta información, darte el permiso de pensarla, de reflexionarla. Y te quiero dejar una pregunta súper poderosa que podrías responder en tu journal en la mañana o también en las noches. Te recomiendo que la respondas escrita, porque créeme que el impacto que va a tener en tu vida va a ser mucho mejor. Y la pregunta es, ¿qué experiencia de mi vida me ha llevado a cuestionar quién soy yo? Porque así como yo pude descubrir mi historia del 2019 y pude descubrir mi historia donde encontré que la raíz de mi problema es que mi ira está descontrolada porque no conocía mi temperamento en su luz, así quiero que tú descubras tu historia también. Quiero que tú sepas cuál fue ese momento, esa experiencia de tu vida donde te cuestionaste mucho quién eres tú. Porque en esos cuestionamientos súper filosóficos y reflexivos y profundos es donde vas a tener el acceso a información muy valiosa para seguir creciendo y seguir construyéndote. Te mando un abrazo gigante, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí en este espacio, de verdad que a todos los quiero muchísimo, 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 y estoy muy feliz de que juntos vayamos por este camino de autoconocernos. Si te gustó este episodio y estás emocionada y estás emocionado por la saga que viene de Temperamentos, compártelo en tus historias. Compártelo también a gente que sepas que esta información le puede ayudar. Gente que ahorita no sabe cómo controlar ni gestionar sus emociones, y personas que sientes que están viviendo como una vida descontrolada y una vida sin rumbo. Esto te ayuda muchísimo a tener también claridad de vida. Y quédate súper pendiente de la siguiente semana, en el siguiente episodio, porque voy a empezar con el temperamento colérico, que créeme que es increíble. Y ahí rompemos muchísimos tabús que se tienen sobre este temperamento. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!